Quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante. He titulado este mensaje Libertad de la esclavitud mental. Las emociones de todos aquellos por las condiciones de la vida. También él dijo que había sido enviado a pregonar libertad a los cautivos, es decir, darnos libertad de la esclavitud del pecado, es lo que implica. Vino a dar también vista a los ciegos tanto físicamente como espiritualmente, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos que Jesús acá resume lo que sería su ministerio. Implica su obra integral en nosotros, su obra en nuestras emociones, su obra en nuestro espíritu y su obra en nuestro físico. Es una obra total. Él hizo milagros en cuerpos físicamente, Él hizo milagros de sanidad emocional, hizo milagros al dar vista a ciegos espirituales. Es decir, la obra de Jesús implica la totalidad de nuestro ser. Cuando Él ya estaba en la plenitud de su ministerio, se presentó a sí mismo como el buen pastor. Aquel buen pastor que daría la vida por sus ovejas, aquel buen pastor cuya voz sería reconocida por sus ovejas. También prometió que nadie arrebataría sus ovejas de su mano. Y en ese mismo capítulo de Juan capítulo 10, de Juan 10, donde él dice que él es el buen pastor, hace un contraste entre el ladrón y él. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia nos enseña que constantemente tendremos una lucha entre dos voces. Y Jesús mismo dice: lo que el ladrón intentará es robar, matar y destruir, y lo que yo haré es darles vida y vida en abundancia. En el caso de David, por ejemplo, ves a este hombre enfrentando a un gigante que le gritaba que lo destruiría a él y a su pueblo. Pero David decidió escuchar la voz de Dios. Y en ese escuchar la voz de Dios, sabía que no importa cuánto el gigante gritara, podría tener la victoria. Y así decide derribar al gigante. En el caso de Pedro, en el Nuevo Testamento, ves que Pedro es invitado por Jesús a caminar sobre el mar y escucha que Jesús le dice: ven, empieza a caminar sobre las aguas. Pero en el momento en que desvía su atención y empieza a fijarse en el viento fuerte, es donde se hunde. Entonces grita: Señor, sálvame. Podemos entonces ver que nuestras vidas constantemente reciben gritos de gigantes. Nuestras vidas constantemente reciben el ruido o las amenazas de los vientos. Pero la realidad es que podemos enfocarnos en lo que Dios dice y no dejarnos llevar por la voz del ladrón que roba, mata y destruye. Mis hermanos, la verdad es que Jesús vino no solamente a darnos vida eterna, Él también vino a darnos una vida victoriosa. Ahora, en Cristo somos más que vencedores, es lo que escribe Pablo. Y lo dice en tiempo presente. Somos en el aquí y el ahora. Somos ya en el tiempo presente más que vencedores. Entonces, la pregunta es: ¿por qué hay tantos cristianos derrotados? ¿Por qué si Jesús vino a dar libertad a los cautivos, por qué hay cristianos cautivos? ¿Por qué si Jesús vino a darnos libertad de la opresión, por qué hay cristianos oprimidos? Bueno, lo cierto es que aun cuando seas salvo y estés en camino al cielo, podrías estar viviendo en la esclavitud de tu mente.
siendo víctima de pensamientos que te tienen cautivo. La realidad es que eres tan libre como tu mente lo sea. Te lo repito, eres tan libre como tu mente lo sea. La libertad está aquí. Y podrías estar físicamente detenido, pero estar mentalmente libre. Podrías estar físicamente libre, pero mentalmente prisionero. Y esto a lo que quiero referirme hoy. Porque muchas personas saben de la libertad que hay en Cristo, pero no viven en sus mentes en esa libertad. Y en el principio, en el huerto, Satanás hizo caer a la totalidad de la humanidad. La humanidad entera eran dos personas, Adán y Eva. Hizo caer a la totalidad de la humanidad con una mentira. Las primeras palabras que Satanás dirigió a los seres humanos nos dicen cuál es todo su propósito. Satanás, lo primero que dijo fue: así que Dios dijo. Exactamente eso sigue haciendo, cuestionando lo que Dios ha dicho, tratando de desvirtuar la voz de Dios, poner en duda la palabra de Dios. Es exactamente lo que sigue haciendo. Satanás sabía que antes de hacer caer a Adán y Eva necesitaba desarmarlos. ¿Y cómo los iba a desarmar? Quitando de sus corazones lo que Dios había dicho. Es cuando no actuamos conforme a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, es cuando damos lugar a Satanás. Es justo en ese momento, cuando decidimos no actuar conforme a lo que Dios ha dicho, que le damos lugar a Satanás. Por eso Pablo dijo: no deis lugar al diablo. Ahora, la buena noticia es que Jesús, al morir en la cruz, venció a Satanás. Estaba profetizado de Génesis 3:15 que la simiente de la mujer, es decir, el único que nacería de simiente de mujer, Jesucristo, sería herido en el calcañar, es decir, en el talón, pero que él heriría de vuelta a la serpiente. ¿En dónde? En la cabeza. Entonces Jesús fue herido en la cruz, pero él hirió de muerte a la serpiente. Y esto significa callar sus mentiras. Esto significa evidenciar sus mentiras, las mentiras de la serpiente. Por eso Jesús en la cruz nos devolvió la verdad que nos hace libres. Jesús en la cruz recuperó el paraíso que perdimos al principio en el Génesis. De hecho, Jesús, la única vez que dice la palabra paraíso es en la cruz, cuando se refiere hacia el ladrón y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es ahí donde recuperamos lo que habíamos perdido. Es ahí donde la verdad de Dios regresa a nosotros, porque habíamos caído en las mentiras diabólicas. Ahora, hoy tengo solamente 3 puntos que compartir con ustedes. El primer punto va a ser acerca de el campo de batalla. El segundo punto va a ser acerca de el arma que necesitamos para esa batalla, y el tercer punto va a ser acerca de la estrategia. Entonces vamos a ver cuál es el campo de batalla, cuál es el arma que necesitamos y cuál es la estrategia para vencer. Este es el punto número 1. La mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. Al hablar de guerra espiritual y enfrentar al enemigo, debemos entender que la lucha está en nuestra mente. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en esta sección de la carta que vamos a leer, él está defendiendo su ministerio y evidenciando a los falsos apóstoles. Por cierto, los falsos apóstoles no son exclusivos del primer siglo. En la actualidad hay muchos falsos apóstoles. Y es deber de cada uno de nosotros discernir. Ahora, el apóstol Pablo, dentro de esta defensa de su ministerio, y al evidenciar a estos falsos apóstoles, hace un paréntesis para hablar de lo que es la lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual empieza a usar terminología militar. Y posiblemente está aludiendo a lo que fue la conquista de Jericó en en Josué capítulo 6. Y dice así el texto, en 2 Corintios 10:3-5: pues aunque vivimos en el mundo,
No libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, es decir, destruimos especulaciones y toda altivez, es decir, destruimos todo razonamiento arrogante que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, la totalidad de los pensamientos son sometidos a la obediencia a Cristo, como traduce la Reina Valera 1960. Ahora, mis hermanos, vean que hay 4 cosas que tenemos que hacer en la lucha espiritual. Y esto no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en el poder divino que hemos recibido de Dios para derribar fortalezas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, derribar fortalezas. Destruimos argumentos, destruimos la altivez. Y lo cuarto es llevar, ¿cuántos pensamientos? Todo pensamiento, para que se someta a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora, el término militar para llevar cautivo en griego significa capturar en batalla, significa tomar como prisionero de guerra. Tiene el sentido de tomar control sobre algo o alguien. Ahora, el término obediencia, se captura el pensamiento para que se someta a la obediencia a Cristo. El término obediencia significa escuchar debajo. Y etimológicamente, hupó es debajo, akú, escuchar. Entonces, upakoe significa escuchar por debajo o escuchar debajo. Entonces, literalmente, capturo un pensamiento y lo pongo por debajo para que ese pensamiento escuche la verdad de Cristo, escuche la palabra de Cristo y se someta. Si ese pensamiento no tiene nada que ver con la verdad de Cristo, entonces es reducido a la nada. No tiene nada que hacer en mi mente. Esa es la realidad. Ahora, todo pensamiento que tú no tomes cautivo, te tomará cautivo. Y todo pensamiento que no hayas tomado cautivo, te tiene cautivo en este momento. Esa es la realidad. ¿Por qué hay personas cristianas que están esclavizadas a su mente? Porque no han llevado los pensamientos cautivos. Entonces los pensamientos los han cautivado a ellos. Como no han controlado sus pensamientos, no los han capturado y llevado a los pies de Cristo, entonces ahora son esclavos de sus propios pensamientos. La guerra espiritual está conformada de pensamientos. El campo de batalla es la mente. Y solo hay 2 opciones. O capturas el pensamiento y lo llevas cautivo a Cristo, o el pensamiento te captura a ti y te lleva cautivo a las mentiras de Satanás. Satanás levanta fortalezas en nuestras mentes, es decir, mecanismos de razonamiento que constantemente involucran pensamientos de miedo, terror, pánico, depresión, desesperanza, desaliento, infelicidad, incomodidad constante, esa sensación de hay algo que tiene que estar mal, incluso sin motivo, hay algo que tiene que estar mal en esto, aun cuando no hay nada evidente que esté mal, piensas, hay algo aquí que tiene que estar mal. Preocupación, augurar que algo malo va a pasar, afán, la típica frase, y peor sí, tal cosa, o tal cual otra, desesperación, autodescalificación, ese sentimiento de ser defectuoso o de estar defectuoso, el sentimiento de incapacidad, de no ser lo suficiente, de no dar la talla, complejo de inferioridad, culpa, condenación, ira, rencor, amargura, falta de perdón, pensamientos suicidas, malos deseos, inmoralidad, lujuria, y la lista podría seguir. Los pensamientos que te tienen cautivo pueden haberse convertido en cadenas invisibles que no te permiten actuar, ni moverte, ni funcionar en plenitud en esa vida que Cristo te ha ofrecido, esa vida abundante. Los pensamientos que te tienen cautivo son como las rejas intangibles de una prisión en donde estás encerrado, recluido, sin libertad, sin relacionarte correctamente con los demás. Y quiero dedicar esta prédica a todo aquel que esté atrapado en la prisión de su mente.
que sea esclavo de pensamientos que no le dejan vivir en paz. ¿Sabes que el problema no es tu pasado, sino la manera en la que piensas acerca del pasado? Si escuchas lo que el diablo dice de tu pasado, vas a vivir derrotado. Pero si escuchas lo que Cristo dice de tu pasado, vas a vivir en victoria. El problema, más que el trauma severo que sufriste en tu vida, y no estoy minimizando el trauma que hayas podido experimentar, pero más que ese trauma, el problema es que Satanás utiliza ese suceso en tu vida para hablar sus mentiras. Y si decides escuchar lo que el diablo tiene que decir de un abuso que sufriste, o de un maltrato que sufriste, o de un abandono que sufriste, o de un rechazo que sufriste, si escuchas lo que el diablo dice acerca de eso, te va a destruir con sus mentiras. Pero si escuchas lo que Cristo ha hecho en la cruz para redimirte, restaurarte y sanar tu corazón, entonces vas a vivir en victoria. El problema no es la circunstancia, sino cómo estás pensando acerca de esa circunstancia. Si no estás llevando tus pensamientos respecto a esa circunstancia cautivos a la obediencia a Cristo, entonces esos pensamientos te están llevando cautivo a las mentiras de Satanás. Insisto, los pensamientos que no hemos llevado cautivos a la verdad de Cristo se han convertido en fortalezas de Satanás en nuestras mentes. Adrian Rogers dice en un folleto titulado How to Break Satan's Strongholds in Your Life, cómo derribar las fortalezas de Satanás en tu vida, dice lo siguiente, y lo cito textualmente: las personas tienen todo tipo de fortalezas en sus vidas. Creo firmemente que hay algunas personas que han permitido que Satanás construya fortalezas en sus corazones, sus mentes y sus vidas. No solamente las fortalezas satánicas les están haciendo daño y destruyendo sus vidas espirituales, sino que a través de ellas están contaminando las vidas de sus familias y sus iglesias. Todo porque el diablo ha encontrado un lugar impuro en el corazón de esa persona y ha construido una fortaleza allí. Luego el diablo usa dicha fortaleza para luchar contra Dios y contra la obra de Dios. El arrepentimiento, la resistencia y la renovación son los pasos para derribar las fortalezas de Satanás en tu vida. No trates de arrepentirte hasta que seas honesto y enfrentes a tu pecado. No trates de resistir hasta que te hayas arrepentido. Y no trates de ser lleno del Espíritu Santo y renovado hasta que hayas decidido oponerte a Satanás y entregarte al bendito Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, Dios no decide lo que hago con mis pensamientos. Satanás no decide lo que yo hago con mis pensamientos. Soy yo el responsable de decidir lo que hago con mis pensamientos. Tenemos que entenderlo de una vez y por todas. Dios no decide lo que tú haces con tus pensamientos. El diablo tampoco decide lo que tú haces con tus pensamientos. Tú decides qué hacer con tus pensamientos. Por eso en Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Jesucristo debe ser el Señor de mi mente. Solamente los pensamientos que se sometan a su verdad, solamente los pensamientos que se rindan a su voluntad podrán permanecer en mí. Los demás pensamientos deben ser desechados, reducidos a la nada. Es así de sencillo. Dios no controla mis pensamientos. Dios me dice cómo yo los debo controlar. Y la manera en la que yo debo controlarlos es capturándolos y sometiéndolos a Cristo. Y diciendo, bueno, si este pensamiento no tiene nada que ver con la palabra de Dios, si este pensamiento no tiene nada que ver con la verdad de Cristo, ni con su propósito, ni con su voluntad, este pensamiento es igual a nada. No es más que una artimaña diabólica. Ahora,
¿verdad? En Isaías 26, 3, 4 se nos dice lo siguiente: tú guardarás en perfecta paz. Por favor, repitan conmigo: perfecta paz. En hebreo lo que dice ahí es shalom, shalom. Es decir, la palabra paz está escrita 2 veces. Tú guardarás en paz, paz. Esa es una manera hebrea de decir la más grande paz, la más completa paz, la verdadera paz. Es decir, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Confiar en Dios tiene el sentido de encomendarse por completo a Él. Y vean aquí lo que dice: a todos los que concentran en ti sus pensamientos. En la Reina Valera 1960 dice: a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, mis pensamientos perseveran en Dios. Tomo todo pensamiento y lo llevo a la obediencia a Cristo. Versículo 4: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Es decir, el Señor es nuestra seguridad permanente, la seguridad permanente de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Punto número 2. Ya les dije cuál es el campo de batalla. Ahora les quiero hablar del arma. Y el punto número 2 tiene que ver con la palabra de Dios, que es el arma espiritual. La palabra de Dios es el arma espiritual. La derrota de muchos cristianos se da porque tratan de pelear con el arma equivocada. No puedes resolver un problema espiritual con tu carne. Tampoco vas a poder vencer a Satanás con tus propios argumentos mentales. Te lo digo de esta manera: hace unos días hablaba con un hermano de Galicia, al que aprecio mucho, se ha vuelto un buen amigo. Es un hombre sumamente brillante intelectualmente y humilde en su espíritu. Es graduado con honores de un doctorado en Madrid. Y él me dijo: ¿sabes qué pasa, Fernando? Satanás es más inteligente que tú y yo. Es más listo que tú y yo. Si yo trato de vencer a Satanás con esta cabecita, me hace pedazos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice el dicho, ¿no? Tiene más experiencia que yo. Satanás conoce las escrituras. Aún los demonios tiemblan y creen. Satanás ha atacado a grandes hombres de Dios en la historia de la fe. Satanás es más astuto que tú y yo juntos. Satanás es más listo que tú y yo juntos. Entonces, con esta cabecita no lo vencemos. Y no estoy siendo despectivo, porque Dios nos ha dado una mente maravillosa a los seres humanos. Pero a lo que estoy llevando esto es a que entendamos: mis argumentos personales no van a derrotar jamás a Satanás. Los pensamientos de Satanás son más fuertes que mis pensamientos humanos. Entonces necesito los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están en su palabra. Entonces, cuando su palabra se convierte en todo mi argumento, en mi manera de pensar, es cuando venzo a Satanás. No capturo los pensamientos y los someto a mí mismo. No, capturo los pensamientos e inmediatamente los someto a Cristo, porque Satanás podría vencerme a mí, pero jamás vencer a Cristo. Y si Cristo está conmigo, entonces soy más que vencedor en Cristo Jesús. Satanás es un enemigo fuerte, es un enemigo astuto, pero no es nada comparado al poder de Dios. Satanás cayó del cielo como un rayo. Jesús dijo: yo mismo vi caer a Satanás como un rayo. Es decir, ¡pum! Si parpadeaste, te perdiste la película de la caída del diablo. El dedo de Dios es suficiente para hacerlo pedazos. Pero si te paras tú solo, con tus argumentos mentales, no vas a poderlo vencer. Por eso Dios te da un arma y es su palabra. No puede contra la palabra de Dios. Ahora mira esto: tomamos los pensamientos cautivos y los llevamos a la obediencia de ¿quién? ¿A quién? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la palabra encarnada. Y ahora también Dios nos da su palabra escrita. Y es con esta palabra escrita que vamos a combatir las mentiras de Satanás, que vamos a vencer todo falso argumento diabólico,
toda fortaleza que se haya levantado en nuestras mentes. Efesios 6, 10, 17, escrito también por el apóstol Pablo, dice, por último, fortalezcanse. Y la forma de traducir fortalezcanse es, sean fortalecidos. Porque es una acción que Dios hace por nosotros. Él es quien nos fortalece. Por último, sean fortalecidos con el gran poder del Señor. Vean que no son nuestras propias fuerzas, no es nuestro propio poder, es el poder del Señor. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero también podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios. Aquí sí es responsabilidad de nosotros. Dios ha puesto a nuestra disposición todas las partes de su armadura. Y aquí la responsabilidad de ponernos la armadura es de cada uno de nosotros. Ahora veamos lo que sigue diciendo. Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Muy bien. En 2 Corintios 11, el apóstol Pablo dice cuáles son esas artimañas del diablo. Y la resume a esto. El engaño que busca desviar nuestras mentes. El engaño que busca desviar nuestros pensamientos. Jesús también dijo que el padre de toda mentira es Satanás. Entonces, la forma de poder enfrentar esas mentiras de Satanás, esos engaños de Satanás que han venido a nuestra mente, que es el campo de batalla, es con la armadura de Dios. Ahora veamos en qué consiste la armadura de Dios. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse, ¿cuánta? Toda la armadura de Dios. Es decir, no solo agarro un escudo y dejo suelta la espada, no solamente agarro el cinturón y no me pongo las sandalias, me pongo toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, es decir, mantenerse de pie. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las partes de la armadura están relacionadas con el Señor Jesucristo mismo, quien es nuestra defensa y nuestra victoria. Veamos el cinturón de la verdad por un momento. El cinturón de la verdad rodeaba la cintura, protegía también las partes bajas. Y este cinturón de la verdad sostenía la coraza en su lugar. También era el sostén para la vaina donde se guardaba la espada, que luego podía ser desenvainada. La verdad de Dios es crucial. ¿Por qué? Porque Satanás ataca con mentira. Su primer cruce de palabras con los seres humanos fue mentira. Y sigue hablando mentira. Y lleva todos los miles de años que este planeta lleva desde la creación del mundo diciendo mentiras. Entonces, la verdad es crucial para resistir a Satanás. ¿Cómo se resiste al padre de la mentira? Con la verdad de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo también dijo, yo soy la verdad. Por eso el cinturón tiene todo que ver con Cristo, porque el cinturón de la verdad nos recuerda que Cristo es la verdad. Ahora, la coraza de justicia. La coraza en un soldado romano rodeaba completamente el tórax, es decir, cubría la parte del pecho y el estómago y toda la espalda. Y esta coraza tenía que ver con la protección de las partes vitales y más vulnerables. Una herida al corazón sería mortal, una herida en las entrañas sería mortal. Ahora, esta coraza, dice Pablo que es de justicia.
Cristo es nuestra justicia. Mientras que Satanás es el acusador de los hermanos, nosotros sabemos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada vez que Satanás busque recordarme mis pecados, yo exaltaré la gloria de Cristo a través de su sangre vertida en la cruz, que pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, y que me ha limpiado de toda mi maldad. Cada vez que Satanás trate de traer a mi recuerdo mis pecados, yo exaltaré la sangre de Cristo derramada por mí. Y diré, Cristo es mi justicia. Cristo es mi justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo tercero es el calzado. Dice, calzados con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Cristo es la buena noticia. Cristo es la verdad. Cristo es nuestra justicia. Y Cristo es la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Entonces, podemos comprender que estas sandalias que los soldados romanos utilizaban les permitían de alguna manera incrustarse en los terrenos más difíciles, para que cuando el enemigo les empujase o el enemigo viniera en su contra, ellos pudieran permanecer firmes, incluso en terrenos empinados, en terrenos escabrosos. Ahora, esto nos recuerda que cada paso que damos tiene que ver con las buenas nuevas. Cada paso que damos en la vida tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Esto habla de propósito. Cada paso que tú das tiene el propósito de dar a conocer que hay salvación en la cruz del Calvario, que hay salvación en Jesús. Tu propósito en esta vida, cada paso que das, no es para hacer dinero. No es para hacerte rico, no es para hacerte famoso, no es para satisfacer los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Los pasos que das tienen que ver con el evangelio de Cristo. Buscas primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas te son añadidas. Y Él puede prosperarte, y esa prosperidad que Él da no añade tristeza con ella. El que ama el dinero no se sacia con dinero. Si tus pasos son para buscar dinero, y dinero, y dinero, y dinero, como enseñan muchos falsos maestros del falso evangelio de la prosperidad, nunca vas a estar pleno. Nunca vas a conocer la vida en abundancia real que Cristo ofrece. Pero si llegas a esta convicción, cada paso que yo doy en la vida tiene que ver con Cristo, con las buenas noticias del evangelio, con alcanzar a los perdidos, con que otros puedan venir a sus pies. Entonces tendrás completo propósito. El cuarto elemento, o la cuarta parte de la armadura de Dios, es el escudo de la fe. Un escudo romano tenía 1,10 metros de ancho por 1,80 metros de alto. No era ese circulito que ves en las películas que medio cubre un brazo y lo tratan de usar para esquivar. No, ese escudo, una vez lo ponían enfrente, les cubría todo el cuerpo. Entonces, estamos hablando de que la fe cubre todo lo que es la armadura de Dios. La fe cubre el casco de la salvación, la fe cubre la coraza de justicia, la fe cubre el cinturón de la verdad, la fe cubre las sandalias del evangelio, la fe cubre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La fe lo abarca todo. Tu fe lo abarca todo. Ese es el escudo total, la fe. Y nuestra fe está puesta en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. El casco de la salvación es la otra pieza. Cristo es nuestra salvación. Es gracias a su cruz que hemos sido redimidos y perdonados. Nuestra cabeza puede estar segura en la salvación que hemos recibido de Cristo. Por eso la salvación es motivo de gozo. El salmista dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y por último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, y la describe, que es la palabra
de Dios. Ahora nota, 5 partes son defensivas y una sola parte, que es la espada, es tanto defensiva como ofensiva. Con la espada no solamente te puedes defender, con la espada también puedes atacar. El cristiano debe seguir el ejemplo de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto cuando fue tentado? No había comido por 40 días y Satanás mismo se le presenta. Jesús no tuvo que llamar a ninguna legión de ángeles. Jesús no tuvo que hacer uso de su poder sobrenatural para vencer a Satanás. ¿Saben por qué? Nos dejó el ejemplo de cómo se vence al diablo. Solamente le citó 3 textos bíblicos. Así lo derrotó. Débil físicamente, sin haber comido 40 días, Satanás con toda su fuerza en un desierto, yendo en contra de Jesús. Jesús hubiera podido hacer así y legiones de ángeles hubieran venido. No, Jesús nos deja el ejemplo. 3 textos bíblicos en el Evangelio de Mateo se citan esos textos. 3 textos bíblicos y Satanás no tiene más que hacer que irse derrotado. Ahora, ten cuidado, porque Satanás también cita textos bíblicos. Si no, pregúntale a los falsos maestros. ¿Quién les inspira a manipular textos bíblicos para sus fines mezquinos? Satanás. Satanás tuvo el descaro de citarle las escrituras al autor de las escrituras. Cuanto más no se lo cita a los falsos maestros para que confundan masas, para que confundan a muchas personas. Por eso, la clave de la victoria no es solamente citar los textos, sino que citarlos correctamente. Eso significa que cada creyente tiene la responsabilidad de conocer la Biblia, escudriñarla por sí mismo, ser como los de Berea. Escuché lo que el pastor dijo, pero yo mismo voy a ir a comprobar que en la Biblia esté lo que el pastor dijo. O escuché tal cosa en la televisión, o escuché tal cosa en la radio, pero no me da paz. Voy a revisar en la Biblia si es que esto es verdad. Entonces, tiene que ver con conocer las sagradas escrituras. Tú enfrentas al enemigo de esa manera. Ahora, si estás enfrentando al enemigo, y por ejemplo el enemigo específicamente está poniendo en ti condenación, pensamientos de condenación, tú no vas a ir a las genealogías de Primera de Crónicas capítulo 1 para enfrentarlo. Tú no vas a una farmacia y le dices al farmacéutico, deme cualquier medicina. ¿Por qué? ¿De qué está malo? Estoy malo del estómago, pero deme una medicina para la garganta, aunque sea. Necesitas conocer la Biblia para citar lo que es necesario para derrotar al enemigo y ser libre en tu mente, por fin. Ahora, la maravillosa palabra de Dios, vean lo que dice Hebreos 4, 12, 13. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Mis hermanos, este es el único libro que cuando tú lo lees, Él termina por leerte a ti. Eso es lo que sucede. Tú crees que estás leyendo la Biblia, pero la Biblia te está leyendo a ti. La Biblia está viva y eficazmente explora tu ser, tus pensamientos, tu corazón, transforma. Entonces ves que es una espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque te sirve para defenderte de las mentiras de Satanás, pero cuando menos sientes también se convierte en una especie de bisturí que trae sanidad, que quita lo que no está bien, que transforma. Por eso esta palabra puede tanto matar mentiras de Satanás
como darte vida, transformándote. Es una espada de dos filos. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta palabra puede herir al enemigo, pero sanarte a ti es de dos filos. Dice 2 Timoteo 3:16-17: toda la escritura es inspirada por Dios. Por favor, repitan conmigo: inspirada por Dios. Es una sola palabra griega, teófnestos, que significa soplada por Dios. Es aliento de Dios. ¿Sabes por qué tú y yo estamos vivos? Porque Dios sopló al principio. Él sopló aliento de vida en la nariz de los seres humanos. Y ese aliento de vida nos tiene hoy físicamente aquí. Por eso tenemos que entender que cuando leemos la Biblia, algo ocurre en nosotros que nos da vida, porque es el mismo aliento de Dios. Es el mismo soplo de Dios sobre nosotros. Dios es el autor de las Escrituras. Por eso las Escrituras son útiles para nosotros. Dice Pablo que toda Escritura es útil para enseñar, es decir, para adoctrinar, para reprender, quiere decir redarguir, convencer, para corregir, es decir, para poner las cosas en orden, y para instruir en la justicia, es decir, nos ejercita, nos hace crecer en lo correcto, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sabes por qué la Biblia dedica libros enteros en contra de los falsos maestros y en contra de las falsas doctrinas? Porque la doctrina correcta lleva a la práctica correcta, y la doctrina incorrecta lleva a la práctica incorrecta. Por eso ves un libro entero como Gálatas, evidenciando falsos maestros y falsas doctrinas. Por eso ves la carta de Judas, evidenciando a los falsos maestros y sus falsas doctrinas. Por eso tienes segunda de Pedro, evidenciando falsos maestros y falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque si se enseña una falsa doctrina, llevará a las personas a una práctica equivocada. Pero si se enseña la palabra de Dios en su pureza, entonces las personas llegarán a una práctica correcta en sus vidas. Ese es el punto número 3. La meditación bíblica es la estrategia para vencer. Entonces vimos cuál es el campo de batalla, la mente. ¿Cuál es el arma? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la estrategia para vencer? La meditación bíblica. En Salmos 1:1-3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Por favor, repitan conmigo: consejo. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Repitan conmigo: senda. Ni cultiva la amistad de los blasfemos. Por favor, repitan conmigo: amistad. Esas tres palabras nos dicen mucho. No seguir el consejo de los malvados significa no pensar como los malvados. No andar en la senda de los pecadores significa no comportarse o no tener una conducta como los pecadores. Y cuando dicen ni cultiva la amistad de los blasfemos, esta versión traduce lo que es el sentido, porque en el hebreo dice que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Eso significa no participar de las blasfemias o de los escarnios. Y aquí está el versículo 2 que dice: sino que en la ley del Señor se deleita, es decir, en la palabra de Dios. Hasta el momento en que el salmista escribe, la palabra de Dios era el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Ahora dice: sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella, es decir, su placer está en la palabra de Dios. La meditación bíblica consiste en centrar la mente en las Escrituras, hablar las Escrituras hacia uno mismo. El versículo 3 dice: es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Va mucho más allá de una simple ganancia financiera. Tiene que ver con ser útil y productivo en los planes y propósitos divinos. No es una prosperidad egoísta, sino la realización y la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. La promesa es que si meditas en la palabra de Dios, entonces conocerás la voluntad de Dios y harás su voluntad, y por tanto serás prosperado en todo lo que hagas.
La palabra meditar significa repetición. La palabra meditar también implica lo que es recitar en tono bajo, pero audible. Es decir, yo leo la palabra de Dios y la vuelvo a leer en voz alta, me escucho a mí mismo leyendo la palabra de Dios, y esa repetición y ese recitar en voz audible va haciendo que la palabra de Dios cobre vida en mí y me lleve a derrotar al enemigo. Esa es mi estrategia, la meditación bíblica. Ahora, mis hermanos, el meditar tiene que ver con rumiar. No se nos olvide que somos ovejas espirituales. Espiritualmente somos ovejas. Pero Dios es tan bueno que en el mundo natural creó un animalito para mostrarnos lo que nosotros somos espiritualmente. Desde el Génesis, el único animal que no podía funcionar sin un pastor era la oveja. Por eso ves que Abel era pastor de ovejas. Es decir, no había para la oveja ninguna forma de funcionar, ni de andar, ni de resguardarse, ni de alimentarse, si no era con los cuidados de un pastor. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor en Juan capítulo 10, y Jesús es presentado como el gran pastor en Hebreos y como el príncipe de los pastores en Primera de Pedro. Entonces entendamos esto. Hay algo muy importante que Dios quiere que aprendamos de los animalitos llamados ovejas, y nos los pone como ejemplo. Te recomiendo, en alguna ocasión anda al interior y mira una oveja y obsérvala, y obsérvate a ti mismo espiritualmente a través de esa oveja. Ahora, hay algo en las ovejas. Las ovejas, para alimentarse, para sustentarse, tienen que rumiar. Las ovejas rumian. Ahora, ¿qué es esto de la rumia? La rumia consiste en la regurgitación de material semidigerido y su remasticación, que lo desmenuza para volverlo a tragar y digerirlo por completo. Es decir, necesitamos conocer la anatomía y la fisiología de la oveja. Comúnmente se dice que las ovejas tienen 4 estómagos. La realidad es que tienen un solo estómago en 4 partes. Pero todo esto que les acabo de decir significa lo siguiente, y perdón por ser tan explícito, pero es lo que es. Las ovejas toman el pasto, lo medio mastican y se lo tragan semi-masticado. Después de que ya llegó a su estómago, lo sacan de nuevo y lo vuelven a masticar. Lo tragan. Al rato dicen, no, sí estaba rico, lo regresan otra vez. Hasta que lo mastican por completo y ya se lo tragan para digerirlo totalmente. Eso es meditar, en el sentido más básico. Tomas la palabra de Dios, la masticas una vez, porque es tu alimento, es tu sustento. La pones en tu corazón y dices, pero ahora tengo este pensamiento. No, ahí viene otra vez. Vuelvo a masticar la palabra de Dios. Vuelvo a reflexionar en la palabra de Dios. Somos ovejas que nos alimentamos de pastos. Ovejas espiritualmente que nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces, vuelvo una y otra vez a la palabra de Dios. La vuelvo a masticar una y otra vez. La vuelvo a poner en mi corazón una y otra vez. Vuelvo y vuelvo y vuelvo. ¿Por qué? Ahí está la victoria. Esa es la estrategia, la meditación bíblica. No estamos hablando de la repetición de mantras como el hinduismo o como el budismo. No estamos hablando de la repetición de mantras como la nueva era. Estamos hablando de la verdadera y única meditación efectiva, que es la meditación bíblica. Es poder conocer la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios, recitarla audiblemente hasta que la palabra de Dios cobra vida en ti y derrota los pensamientos que el maligno pone en tu mente o las fortalezas que han sido puestas allí. Por ejemplo, estás luchando con pensamientos de ansiedad. Te levantas en la mañana y tienes ansiedad, pues entonces te vas a 1 Pedro 5:7 y dices, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
y lo tragas, pero luego dices otra vez, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una y otra vez lo recitas, lo vuelves a decir, lo repites, oras la palabra de Dios y dices, echo toda mi ansiedad sobre ti, Señor, porque sé que tú tienes cuidado de mí. Tengo pensamientos de ansiedad, Señor, pero yo sé que puedo echar esta ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Tomo esta ansiedad cautiva y la llevo a la obediencia a Cristo y recibo la victoria que hay en Cristo porque confío en que Él cuida de mí. ¿Estás luchando con pensamientos de miedo? Bueno, entonces te vas a Hebreos 13:6 y dices, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Repites una y otra vez este texto hasta que tu mente se llena de la palabra de Dios y tomas cautivo ese pensamiento de miedo y lo llevas a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. Estás luchando con pensamientos de escasez. Entonces vas a Filipenses 4:19 y dices, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O vas al Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estás luchando con pensamientos que no te dejan dormir, tienes insomnio. Entonces vas al Salmo 4:8 y dices, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ahora, el enemigo tiene también estrategia. Y hay cuatro momentos del día donde el enemigo trata de atacar más y más. Y desde Deuteronomio lo entendemos. En Deuteronomio 6:9 se nos dice lo siguiente: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas. Y hay 4 momentos específicos: cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Muy bien. El enemigo te va a atacar cuando tu mente está desocupada. Es decir, cuando ya saliste del trabajo y llegaste a casa y por fin dices, voy a descansar. ¡Pum! Viene el ataque. Por fin voy a tener un tiempo de esparcimiento. ¡Pum! Viene el ataque. Cuando estés en tu casa, allí va a venir el ataque. Cuando vayas por el camino, seguramente vas en el tráfico o vas en el bus. Y el enemigo te está poniendo pensamientos de miedo, de temor, de fracaso, constantemente. Te va a ir mal en el día. O te van a despedir hoy, o tu jefe va a estar de malas, o te van a asaltar, pensamientos constantes. Cuando vas por el camino rumbo a un destino, el enemigo te va a atacar. Cuando te acuestes, ese momento en la noche, en el que pones la cabeza sobre la almohada y de repente la mente se empieza a ir a lugares que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Cuando te levantas y de repente te empiezas a pensar cosas fatales o tienes desánimo o ansiedad o miedo. Esos 4 momentos, estando en tu casa, meditación bíblica. Cuando vas por el camino, meditación bíblica. Cuando te acuestas, meditación bíblica. Cuando te levantas, meditación bíblica. Y luego me cuentas. Y luego me cuentas si sigues esclavo de tu mente o eres libre en Cristo. Josué 1:8-9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Les hago una pregunta: ¿Josué logró conquistar la tierra prometida, sí o no? Entonces les voy a decir cuál fue la clave de la victoria de Josué. No fue su fuerza física, no fue su estrategia militar, no fue su espada ni su valentía únicamente. Su estrategia fue la meditación bíblica. Su victoria dependió de cuánto meditó en el libro de la ley de Dios, de día y de noche. Y entonces, habiendo meditado de día y de noche en la palabra de Dios, pudo creerle a Dios que unos muros caerían dándoles vueltas y gritando. Meditando en la palabra de Dios de día y noche, Josué pudo ver que Dios le prosperara y que todo le saldría bien. No que fuera fácil, pero sí que conquistaría aquello que Dios le había dicho que tenía que conquistar. La clave no estuvo en su fuerza física, sino en su meditación de la palabra de Dios. La clave no está en nuestras habilidades humanas, sino es nuestra meditación de la palabra de Dios. Por eso dice también el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Él nunca hubiera sabido todo esto, nunca hubiera podido esforzarse ni ser valiente sin antes meditar en la palabra de Dios. Los enemigos podían verse como gigantes, como más fuertes, pero eso no importaba, porque Josué había entendido la estrategia: meditar en la palabra de Dios día y noche. Pablo le dijo a los Gálatas: manténganse firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres, y no vuelvan otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Mis hermanos, esta es la conclusión de este mensaje. Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Eres salvo y tu destino es el cielo, pero probablemente estás siendo esclavo de tu mente y no estás viviendo en la abundancia de Cristo, en la vida abundante de Cristo. No estás viviendo en la libertad de Cristo, porque los pensamientos vinieron y en lugar de que tú los llevaras cautivos a la obediencia a Cristo, esos pensamientos te tomaron cautivo y te llevaron a las mentiras de Satanás, y ahora estás derrotado. Pero Dios puede darte la victoria sobre tu mente. Dios puede darte la victoria sobre tu mente. Si estás en depresión, si padeces de ansiedad, si tienes pensamientos suicidas, si pasas en miedo constante, si hay fortalezas en tu mente que ya son mecanismos de razonamiento destructivos, permite que la obra de Dios sea completa en ti. Permítele a Dios no solamente darte vida eterna, sino victoria en este presente, en este momento. Recuerda, el campo de batalla es tu mente. El arma es la palabra de Dios. Y tu estrategia es la meditación bíblica. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar.
Señor, te damos gracias, porque tú has venido a dar libertad a los cautivos y a dar libertad a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón. Tu obra es integral, tu obra es total. Señor, yo oro por mis hermanos con todo mi corazón. Si las mentiras de Satanás han invadido sus mentes, Señor, si las mentiras diabólicas se han convertido en fortalezas en sus mentes, incluso ya en mecanismos de razonamiento destructivos. Tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú dijiste: yo soy la verdad, tú eres la verdad. Al orar a tu Padre, tú dijiste: tu palabra es verdad. Señor, hoy entendemos que tú no controlas lo que hacemos con nuestros pensamientos. Satanás tampoco lo puede hacer. Somos nosotros, cada uno de nosotros en lo individual, los responsables de controlar nuestros pensamientos. Y lo que tú nos has dicho que debemos hacer con nuestros pensamientos es capturarlos y someterlos a ti. Señor, si alguna persona que me está escuchando lleva años con el mismo pensamiento que le ha hostigado su mente día y noche, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo llene a esta persona, para que esta persona reciba de ti la sabiduría para tomar ese pensamiento cautivo de una vez y por todas, capturarlo, arrastrarlo y llevarlo a tus pies, someterlo a ti, Cristo. Y entonces, al someterlo a ti, Señor, decir: este pensamiento no tiene nada que ver con la verdad de Dios, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces este pensamiento es reducido a la nada, que no tiene nada que ver con el propósito de Dios para mi vida. Señor, dales la victoria sobre sus mentes, te lo pido con todo mi corazón. Dales la victoria, Señor, sobre adicciones, sobre ataduras, en el nombre de Jesús. Gracias por tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Él. Dile conmigo al Señor como nunca antes has hablado con Él. Con todo tu corazón cree y con tus labios confiesa y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que en la cruz moriste para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Gloria al Señor, hermosa palabra que hemos escuchado. Bendiciones a Anita Ledesma, Juanita Palacios, todos los que han estado compartiendo el contenido, Marcelita Vida, Pulpería, la Canchita, y aquí nuestra hermana Juanita nos pidió oración y estaremos finalizando con una oración especial. Amado Dios, te venimos pidiendo, Señor, por la vida de Juanita Palacios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Siempre, Señor, tú eres el médico por excelencia. Mira por esa tos que tienes, Señor, que seas tú, Señor, que vengas haciendo, Señor, la obra
en esta noche, Señor. Mira por la salud, Señor, de ella, Señor. Nos pide, Señor, que oremos, Señor. Tú vas a hacer la obra, Señor, en esa tos. Esa tos se va en el nombre de Jesús. Le echamos fuera. Tos demonio de tos, te vas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que estuvieron acá presentes, Señor. Y que seas, por cada programa que hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya, Señor. Te lo hemos pedido, Señor. Amén y amén. Y aquí saludamos a Mario Fuentes. No sé dónde nos está viendo. Y gracias por compartir y vernos en la radio. También suscríbase al canal de Radio Comunicando Vida. Es totalmente gratis. Y estaremos siempre ya subiendo, en unos cuantos minutos estaremos subiendo este programa a YouTube. Suscríbete al canal, totalmente gratis. Saludos. Y bueno, hoy estamos compartiendo este programa con datos. Y gracias, para la gloria del Señor, lo hemos podido sacar adelante. Gracias a todos los que apoyan la obra del Señor. Que el Señor me les bendiga a cada uno de todos ustedes. Nuestra hermana Ana ahí puso el link de la radio. Ella es la otra administradora de la radio Comunicando Vida. Nos despedimos en esta noche y que el Señor les bendiga a cada uno de todos ustedes. Siempre compartan el contenido de cada programa. Bendiciones y nos veremos muy pronto.